Ok, ahora sí. Muy buenas noches a todos. El tema de hoy que vamos a realizar es referente a traducción, mutación y regulación genética. Vamos a andar un poquito de cada uno de ellos y así lograr entender este diverso tema. A ver, aquí vamos. Primero vamos a andar sobre lo que es el código genético. Nos explica aquí que son cuatro bases: A, G, C, U, que ya hemos ido viendo, ¿no? Adenina, guanina, citosina y uracilo, que componen los nucleótidos del ARN mensajero. Se unen en palabras de tres letras, o sea, cuando lo lleguemos a ubicar en tres letras como nos indica, se van a llamar codones, y se tiene 64 combinaciones diferentes, es decir, tenemos 64 codones. Tener mucho en cuenta esto, estos datitos, estos números que nos empiezan a tirar sobre el código genético. Ahora, los 64 codones son suficientes para codificar los 20 aminoácidos diferentes que vamos a contener. De los 64 codones, 61 especifican para algún aminoácido y 3 son específicamente para codones stop. ¿Ok? Los codones stop ustedes no tienen que olvidarse nunca, pero tienen que aprender de memoria, tiene que ser su respuesta de cultura general. Tenemos el UAA, el UAG y el UGA. ¿Ok? Siempre, pero siempre tenemos que recordar esto. Al igual que va a haber un codón stop, tenemos un codón de inicio, y es el único que llega a ser el AUG, que para ser más específicos es el aminoácido metionina, ¿ok? Siempre. El único aminoácido que te puedes recordar en este aspecto es el AUG o el metionina. ¿Por qué? Porque es el inicio. Ese sí o sí tienes que recordarlo. Eh, esta, o mejor dicho, esta estructura que nos brinda de 64, les repito porque esto ya ha venido como pregunta. Tenemos 61 para algún aminoácido y tenemos 3 stop. ¿Ok? Por favor, esa partecita recordarlo bastante. No es que por ahí le venga y una diferencia. Entonces, ¿qué más nos comenta? Cada codón codifica para un solo tipo de aminoácido. A ver, vamos acá. Bueno, este es un poquito de la tabla que seguramente lo habrán visto en su guía práctica, si mal no me equivoco. Ya habrá, o mejor dicho, estos codones, cada uno tiene un significado, ¿no? Acá podemos ver a la valina, tenemos aquí de la valina, la alanina, la asparagina, la lisina, la arginina, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que nos resaltan en ese aspecto son los tres que los habíamos mencionado, ¿no? Los famosos codones stop. Aquí lo marco. Tenemos el UAA, el UAG y el UGA. ¿Ok? Estos tres llegan a ser muy importantes y el que está resaltado de rojo es el AUG, que es la metionina. Esos cuatro ustedes sí o sí tienen que aprenderse. ¿Ok? Esos cuatro sí o sí, con eso tienen que ir al examen para que puedan aprobar. Ahora, este código genético va a contener características, tres esenciales. Primero tenemos el degenerado o redundante. ¿Por qué? Porque nos dice que un aminoácido es codificado por más de un codón. ¿Ok? Entonces, entendamos esta parte. A ver aquí. Nos explica que un aminoácido es codificado por más de un codón. ¿Qué nos comenta aquí? Excepto la metionina y el triptófano. Todos los aminoácidos son codificados por más de un codón. Existe 20 aminoácidos y 61 codones con sentido. Y en esa tablita nos explica muy bonito, miren. Aquí nos explica el número de codones y aquí tenemos los aminoácidos, ¿no? La metionina y el triptófano son los únicos que son codificados por un codón. Es la única excepción, ellos dos, ¿ok? La única excepción que están codificadas por un solo codón. ¿Por qué, Diego? Porque una característica específica del código genético es que sea degenerado. O sea, que un aminoácido esté con más de una, ¿no? Cuando una persona, en este caso, poniendo un ejemplo, no sé, un hombre está con más de una persona, es un degenerado. Lo mismo aquí. Un aminoácido va a ser codificado por más de un codón. Pero hay dos excepciones que tenemos: la metionina y el triptófano. Y aquí tenemos ver la cisteína, la tirosina, la fenilalanina, etcétera, etcétera, que son codificados por más de un codón. Les hago bastante énfasis en esto porque en este de aquí tienen que aprendérselo tal cual está aquí, porque ya ha venido como pregunta una solita y te ponían, ¿no? Un aminoácido es codificado por solo un codón. Un aminoácido, o mejor dicho, un codón codifica un aminoácido, no. O un codón codifica más de un aminoácido.
Tal cual está escrito aquí, tal cual tiene que recordarlo, ¿ok? Porque ya ha venido pregunta y fue del último examen final, el 2023-2. A ver, sigamos entonces. Y bueno, este hecho se explica por la hipótesis de bamboleo, ¿no? Solamente para agregar esa parte. Otra característica que nos brinda el código genético es que es universal. Acá lo podemos sobreentender. Todos los seres vivos, procariotas y eucariotas, usan el mismo código genético para especificar los mismos aminoácidos, pero existen algunas diferencias entre el código genético universal y el de las mitocondrias. Como siempre, van a haber pequeñas diferencias que, como pueden pasar desapercibidas, y igualmente lo tornamos que fuera universal, ¿no? Miren, un código universal siempre va a ser el UGA, acaba en stop. O sea, para todos, así nos refiramos, como nos comenta aquí, a seres vivos, procariotas y eucariotas, tenemos bien en claro que en el UGA nos va a presentar en el stop. Pero, como siempre, podemos tener alguna diferencia, y en este caso en el código en las mitocondrias, ¿no? Miren. En el LUGA significa el triptófano en las mitocondrias. En mamíferos, en invertebrados también significa el triptófano, al igual que en las levaduras. El AUA es la isoleucina, el CUA es la leucina, y el AGA y el AGG es la arginina. Pero esto puede ir variando solamente en dónde, en el código de las mitocondrias. Entonces, una pregunta muy bonita que les podrían poner a ustedes es ahí. El referente al código universal, o mejor dicho, referente a la característica del código genético, sabemos que es netamente universal. ¿Cuál es la única diferencia, no? ¿O qué diferencia existiría? ¿O dónde encontraríamos una diferencia? Y aquí tenemos que en el código de las mitocondrias, porque es el único con el cual difiere. A ver, entonces, y esta muy importante, no es sobrelapado, ¿ok? La palabra inicial no es, ¿ok? Y aquí que más nos comenta. Cada codón es leído una sola vez de manera continua en marco de lectura. Se lee solamente una vez cada codón. Y lo que está incorrecto es aquí, miren. A ver, aquí, miren. Aquí nos especifica que este código es sobrelapado, pero miren, tenemos este codón de aquí. Este es un primer codón, ya sabemos que está agrupado en tres, ¿no? Un grupo de tres. Solamente tenemos que leerlo una vez, no puede pasar otra leída, por si acaso, ¿no? Por si acaso si nos confundimos, tal vez no. Y en este caso, miren, está volviendo a leer el código, pongámoslo aquí, el 2 y este es el 3, ¿no? Miren, está volviendo a leer lo que es el 2 y el 3, que estaría incorrecto. Eh, Aquí, ¿qué más? Miren. Al igual que acá, miren, no podemos tener, como nos especifica aquí, una coma entre cada marco de lectura. Mira, aquí primero lee los tres primeros, o el primer codón, perdón, y aquí hace como un stop, ¿no? Como una coma, y sigue leyendo el siguiente codón, que estaría mal en sí, ¿no? Lo usual es que se lean el primer codón, el segundo codón, tercer codón, sin estar repitiendo o capaz asegurando de ya haberlo leído. Y es por eso que se dice que es no sobrelapado. Al igual que esto, hacerle bastante énfasis en la definición tal cual está. Cada codón es leído una sola vez y de manera continua, como lo podemos ver aquí. Un código continuo y aquí también un código continuo, ¿no? Solamente se lee una sola vez. Tenemos el primer codón, segundo codón, tercer codón, cuarto codón, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que aquí, tenemos un codón continuo o un código continuo. Y ya, eso llegan a ser las tres principales características que sí o sí les va a venir, la verdad. Sí o sí siempre lo ponen, sería mentirles. Pero específicamente cómo le viene la definición de cada una de ellas, ¿no? No les van a poner, indicar cuál es la característica del código genético, sino la definición. Y en esto marea bastante porque te pone o te varía las palabras. Por eso aquí sí tienen que leer bien esta parte. Y les hago bastante énfasis porque ya han sido bastantes exámenes que he ido viendo y que te ponen y te hacen una real mareada en esta parte, ¿ok? Así que a tomarle bastante énfasis en estas características, más que todo su definición, tal cual está escrito en sus diapositivas. Ahora, vamos a entrar en lo que es la traducción del ADN. Síntesis de proteínas usando la información contenida en la molécula de ARN mensajero, algo que habíamos visto el día de ayer. Ya. Recordemos, la replicación teníamos, su mismo nombre nos indicaba, replicamos la hebra, ¿no? Esta hebra replicada
va a ser como un molde para crear el ARN mensajero. Y este proceso se le llama transcripción, que vimos ahí el día de ayer. Ahora, este, este ARN mensajero va a ser leído y, o sea, la información que contiene para poder crear lo que son proteínas. Y a todo este proceso se le llama traducción, en palabras sencillas. ¿Y dónde se va a llevar a cabo la traducción? Muy importante y pregunta de examen. Se lleva a cabo en lo que es en el citoplasma celular. ¿Ok? En el citoplasma celular. Recordarlo, por favor. Ya hemos ido hablando de dónde ocurre la replicación, dónde ocurre la transcripción, y ahora estamos viendo sobre eh, la traducción. Recuerden que este tema para el final son bastantes procesos de cada uno de los temas que hemos ido viendo, y en cada proceso va a ocurrir en un lugar en específico. Haciendo un ejemplo en el tema de mitocondria, ¿no? Teníamos que dónde ocurre glucólisis, capaz dónde va a ocurrir el ciclo de Krebs, dónde ocurre lo que es la fosforilación oxidativa. Eso tienen que recordarlo sí o sí. Háganse su cuadrito, repásenlo nuevamente, porque esas preguntitas son clásicas, para que puedan asegurar más que todos esos puntos. Ahora, siguiendo con el tema. Los ribosomas. Ya debemos saber, o ya lo debemos tener en claro por los temas que hemos ido viendo, que vamos a tener dos tipos de ribosomas, ¿no? Los famosos 70S y los famosos 80S. En 70S estamos hablando referente a las células procariotas. Las células procariotas, y en los 80S estamos hablando referente a las células eucariotas. Ahora, ellos se subdividen, ¿no? En las células procariotas, sus ribosomas, que son 70S, vamos a encontrarle 50S y 30S subunidades. Y en lo que son eucariotas, el 80S se divide en 60 y 40. Yo sé que ustedes ya saben y deben recordarlo, que esto no se suma. No es una sumatoria para que me dé 50 más 30 más 80, no, para nada. Ya hemos ido con las clases aprendiendo esta partecita, y capaz en lo que le toca seminario habrán indagado un poquito más sobre esto. Ahora, yo sé que esta diapositiva capaz puede parecer un poquito datera por ahí, pero esta partecita me gustaría que ustedes le den una ojeada bastante, o una muy buena ojeada. ¿Por qué? Porque ya ha venido como pregunta esto. Es que como pueden ver, es dato en sí. Bien, es dato de cada uno. ¿Qué nos comenta? Que en el 50S vamos a encontrar 55 moléculas de ARN mensajeros con 120 nucleótidos. Aquí tenemos 23 con 2900 nucleótidos, ¿no? Y así va a ir variando en cada una de ellas. Sé que puede ser un poquito tedioso, pero vino como una pregunta, ¿ok? Vino como una pregunta referente a, no me acuerdo en sí cuál fue, procariotas o eucariotas, pero nos refería a esto, ¿no? ¿Cuánto vamos a encontrar? 55 y 120. ¿Cuánto íbamos a encontrar? 23 y 2900 nucleótidos, ¿ok? Así que por esa partecita, por ahí les voy diciendo, no va a ser que le puedan, no van a hacer que pongan la misma pregunta, pero pueden variar, ¿no? Y siempre especificando si es procariota o eucariota, ¿ok? Lo esencial que deben saber es la diferencia de cada uno, qué tipo de ribosoma tiene cada célula, nada más. Lo de aquí ya es algún o un plus. Ahora, en sí, ¿qué es la traducción, no? O el ribosoma, mejor ya no está hablando. Es una organela encargada de la síntesis de proteínas. Ya lo debemos saber, lo tenemos como memoria, preguntas de cultura general. Tanto el ribosoma procariótico como eucariótico están conformados por dos subunidades, ¿no? Una subunidad mayor y una subunidad menor, que acabamos de mencionar hace un momentito. 50 y 30 y 60 y 40. Ahora, este ribosoma va a contener sitios, y estos sitios son el famoso APE, el famoso APE. Si lo quieres recordar así como una sola palabra, el famoso APE. Ahora, cada uno tiene un significado. El sitio A es el sitio receptor, y aquí vamos a leerlo porque nos explica muy bien. Donde se ubica el ARNT de transferencia cargado con un aminoácido, que será incorporado en la cadena polipéptica en crecimiento. Diego, aún no sé qué es ARN de transferencia, ya. Lo quiero que recuerdes por este momento es que en el sitio A es el sitio de entrada, es la puerta, es el lugar donde se va a ubicar la primera ARNT de transferencia, nada más. Ahora, en el sitio P es donde se ubica la cadena polipéptica en crecimiento. O sea, una vez llegado al sitio A, tiene que saltar al sitio P. En este sitio P va a ir creciendo.
Por así decir, la cadena polipéptica va creciendo. Recordarlo siempre. P de polipéptica. Ahora, el sitio E, en esta parte nos puede ayudar con lo que es el inglés. El sitio E es de exit. O sea, cuando el ARNT salte al E, inmediatamente sale, porque exit es salida, ¿no? El ARNT es descargado sin ningún tipo de aminoácido. Y aquí podemos apreciar en la imagen, ¿no? Mira, tenemos el sitio A, tenemos el sitio P y tenemos el sitio E. Recuerden, el sitio A es la puerta de entrada, el sitio P, por decirles así, es el sitio donde crece uno, y el sitio E es uno donde es aquella personita que se va. La persona de visita cuando viene, la persona de visita cuando capaz está con ustedes, está divirtiendo, está creciendo, y la E cuando ya se va a retirar esa persona. Nada más. Ahora, ok. Entonces, antes de entrar a RN transferencia, ¿todo está claro o hay alguna duda por ahí? Ya saben, pueden comentar o hacer su manito, como siempre me ayudan en esta parte, para seguir. Perfecto. Muy bien, una manita levantada. Milagros. Ahora sí, sigamos entonces. Ya, perfecto. Ahora, el que les estaba hablando hace un momentito, ¿no? Este ARN de transferencia, ya hemos visto hace un momentito, o ya habremos tocado el ARN ribosomal, que es del ribosoma. Y este ARN de transferencia se presenta así. Tiene tres estructuras. Aquí vamos a ponerlo de una vez. Va a tener una estructura primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué nos dice la estructura primaria? Es una secuencia lineal de 60 a 95 nucleótidos de longitud. Esa es la que usualmente vemos y la que habrán visto en clase, seguramente en práctica, si mal no me equivoco. La usual, la casual. ¿Qué tenemos que recordar aquí? Esto es aquí, nada más. Yo solo les pido esto, aquí nada más. El anticodón, ¿ok? El anticodón nos especifican aquí, nos remarcan que es el GAA, ¿ok? El GAA para ser más específico. Siempre recuerdan. Y también, no sé si lo puse aquí, bueno, aquí no está. Tenemos el CCA, ¿ok? ¿Por qué? Esta parte final donde encontramos en el 3', porque aquí se va a enlazar lo que es el aminoácido. O sea, en este CA, en este último codón, en este codón, llega el aminoácido y se ensambla, ¿ok? Se llega a ensamblar. Así que tienen que saberlo. CSA llega a ser el codón donde se ensambla el aminoácido. Y aquí lo vamos a ver en esta imagen. Miren, aquí tenemos, aquí miren. Miren, aquí tenemos el CCA y aquí tenemos el aminoácido, ¿no? Que en este caso llegaría a ser la fenilalanina, fenilalanina, si mal no me equivoco, que está en el lugar 3'. Y si nos vamos por aquí, el anticodón aquí no lo tengo. Debería ser el G, claro que está, mira, el GAA, ¿no? Como hemos hablado, el anticodón ya es el GAA. Y bueno, por aquí ya que estamos aquí recordándolo, si tenemos aquí que hablamos sobre un ARN mensajero, esta guanina pasa a citosina, adenina pasaría a timina, pero como nos referimos al ARN, no existe timina, es por eso que se torna uracilo. Y tenemos adenina con uracilo, por si acaso. Ahora, en la estructura terciaria, que es la que vamos a ver en un momentito, ¿cuál es la característica? Tiene forma de L y puentes de hidrógeno entre las bases de los loops. Los loops se llegan a ser estos espacios, y se llegan a formar aquí lo que son eh, los puentes de hidrógeno, ¿no? Miren, tenemos estos bastantes puentes así, etcétera, etcétera. Y tenemos los loops. Mira, este loop de aquí es el mismo que estaba aquí. Son como estas pequeñas formitas que agarra. Y bueno, no les mencioné, pero en la estructura secundaria tenemos o tiene forma de hoja de trébol. Ya hemos ido viendo en cada una de ellas tiene una característica en especial. Secundaria, hoja de trébol, y terciaria, forma de L. Ahora, ahora vamos a entrar a lo que es, o cómo este aminoácido que hemos visto, ¿no? Hemos visto la imagen simple, ¿no? Tenemos el ARNT y tenemos el aminoácido. Ya, nosotros tenemos que averiguar cómo ocurre este proceso. Y miren, primero, antes que todo, el aminoácido tiene que activarse. El aminoácido se activa, obviamente utilizando energía, en este caso ATP, para que quede como aminoacil AMP. Aquí ya tenemos el aminoácido activado. Cuando veamos aminoacil AMP, está activado el aminoácido. Y aquí se llega a liberar dos pirofosfatos. ¿Ok? Se llega a liberar dos pirofosfatos. Entonces, una vez que tenemos activado este aminoácido, ¿qué más nos dice aquí? El acoplamiento del aminoácido activado al ARNT lo realiza una enzima muy importante, que es la aminoacil ARNT sintetasa.
el aminoácido se acopla en el extremo 3 de la RNT. Y miren, aquí les presento la imagen. Aquí tenemos, miren. Eh, y vamos por partes. Tenemos aquí este aminoácido que nos especifica que es valina, que está unido junto al AMP. Entonces, nosotros podemos indicar o podemos dar por énfasis que aquí tenemos el aminoácido ya activado, ¿no? Como aquí le había mencionado hace un momentito. Tenemos el aminoácido activado. ¿Nosotros qué queremos? Que este aminoácido de acá, se una con este ARNT de transferencia. ¿Ok? Con este ARNT de transferencia. ARN de transferencia. Ahora, ¿quién nos va a ayudar en esta unión, chicos? En esta unión nos ayuda una enzima muy importante, que llega a ser todo este carro, o esta cosita marroncita, que es el aminoacil ARNT sintetasa, que aquí nos menciona o que ya hemos escrito. Ella, o él, nos va a ayudar a que estos dos se lleguen a unir. Entonces, siguiendo con el proceso, miren, bajamos un poquito más. El AMP se libera el AMP porque nosotros no lo necesitamos, simplemente nos servía para lograr activar el aminoácido, pero se libera y finalmente aquí tenemos el ARN, perdón, de transferencia, estaría bien, junto con el aminoácido, que en este caso nos ponen que es la valina, ¿no? En este caso la valina. Entonces, a toda esta estructura nosotros le vamos a llamar aminoacil ARNT. ¿Ok? Aminoacil ARNT. Diego, ¿por qué? ARN de transferencia y aquí pasa a llamarse aminoacil, ¿no? Porque se encuentra unido. Y si somos un poquito más específicos en esta parte, este aminoácido está unido a un lugar, que es el 3'. ¿Y qué codón encontrábamos aquí, chicos? Teníamos el CA, ¿no? Perfecto. Y aquí nos vuelve a recalcar. El aminoácido se acopla en el extremo 3' del ARNT. La secuencia, ¿cuál es? La CCA. ¿Ok? Muy importante esa partecita. Y bueno, esa sería la estructura en sí, ¿no? Llegaría a ese aminoacil, AMP, E más ARNT, que llega a ser esta parte inicial. Finalmente, nosotros, ¿qué obtenemos? Tenemos el grupo aminosil, pero se libera este AMP, ¿no? Este AMP lo logramos liberar. Ahora, hasta ahí se entiende esa partecita. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque, o más que todo, le resalto cuál es lo importante. Todo, pero nunca se olviden de la enzima, por favor. La enzima es la aminoacil ARNT sintetasa. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, sencillamente, si ustedes recuerdan el producto final, que es el aminoacil ARNT, ya. Le agregamos el sintetasa y finalmente tendríamos lo que es la enzima, ¿no? Esta enzima que nos va a ayudar a esta unión. Listo. ¿Hasta en esa parte hay alguna pregunta o todo está bien claro? ¿Me pueden comentar? Pues sí. Perfecto. Veo que todo está claro por esa parte. Listo. Ahora, ya, siguiendo. Entonces, nosotros ya tenemos este aminoácido unido a este ARN de transferencia. Perfecto. Vamos a hacer un stand-by por ahí. Porque nosotros queremos, al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a querer es que estos aminoácidos se agrupen. O sea, un aminoácido, dos aminoácidos, tres, cuatro, cinco, se agrupen. ¿Para qué? Para poder sintetizar una proteína, que es la función del ribosoma, ¿no? Recuerden que todo este proceso que nosotros estamos viendo es para sintetizar proteínas. Pero recordemos, estas proteínas van a estar compuestas, ¿por qué? Por aminoácidos. Y estamos aquí adentrando en esa parte. Ahora, estos aminoácidos, como les comenté, van a estar en grupos. Y cada uno de ellos, cada uno de estos aminoácidos, mejor lo dibujo aquí, cada uno de estos aminoácidos va a estar unido por un tipo de enlace, que ya lo hemos mencionado anteriormente en el tema número 2, este enlace. A este enlace se le llama enlace peptídico, ¿ok? El famoso enlace peptídico, que aquí nos resalta. Ahora, este enlace peptídico, vamos a ver una pequeña parte, cómo se forma. Aquí obtenemos una nueva enzima, miren. Tenemos una nueva enzima que es la enzima peptidiltransferasa. Nunca se olviden. Estamos viendo dos enzimas hasta ahorita, hasta este momento. Cada una de ellas va a ser muy importante. Por favor, porque tienen que recordar, porque más adelante vamos a ver que capaz por ahí eh, hay inhibidores. Inhibidores y no me permiten, no me va a permitir que estas enzimas actúen. Es por eso que les digo que lo recuerden muy bien.
Entonces, miren, vamos a ver cómo se forma. Recordando, el aminoácido, el aminoácido va a contener partes, ¿no? Tiene un extremo amino terminal y tiene un extremo carboxi terminal. Y miren, aquí es lo que tenemos, o lo que hace un momento nosotros pudimos ver. Tenemos el aminoacil ARNT. Diego, el aminoacil ARNT era el ARN de transferencia unido con el aminoácido. Correcto, miren. Entonces, ¿yo qué les había explicado? Yo les dije que para formar proteínas nosotros necesitamos aminoácidos y estos aminoácidos tienen que estar en conjuntos. Ahora, yo quiero unir este aminoácido con este otro aminoácido. ¿Y quién va a llegar a actuar aquí? Para que se sintetice esto, la enzima peptidiltransferasa. Viene la enzima peptidiltransferasa, trabaja y miren, por magia, llega a formarse lo que es el enlace peptídico. Esta línea de acá es lo mismo de aquí, este enlace peptídico. ¿Ok? Entonces, y ya, yo creo que por esa parte estaría bien. Entonces, volviendo a recalcar un poquito, la formación del enlace peptídico, tenemos la primera parte, va a estar formado por la enzima peptidiltransferasa. ¿Ok? Por la enzima peptidiltransferasa. Y recordemos que en este caso, aquí, para añadirle esta partecita, miren, en el extremo, en este extremo, que es el extremo carboxi, y en este extremo, amino terminal, entre un carboxi y entre un amino, nosotros vamos a encontrar el enlace peptídico. ¿Ok? Entre un carboxi y un amino, vamos a encontrar el enlace peptídico. Recordar siempre esa partecita. Recordar siempre esa partecita. Y ya. Por esa parte ya estaría. Y aquí miren, nosotros si seguimos viendo, o lo que les venía comentando, miren, aquí ya tenemos un aminoácido, tenemos otro aminoácido, tres, y en cada uno de ellos nosotros vamos viendo que tiene el famoso enlace peptídico. Y miren, aquí va a entrar otro aminoácido. Entonces, este aminoácido va a entrar por el lugar carboxi y por el lugar amino. Y vemos que aquí actúa la enzima, la peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa actúa y finalmente se llega a unir, ¿no? Aquí tenemos los cuatro aminoácidos unidos. Y este rojito de aquí es el último que se acaba de unir. Es el último que se acaba de unir. ¿Ok? Por esa parte estaría bien. Ya hemos visto la formación del enlace peptídico. Ahora, adentramos en traducción. Ya hemos visto que en replicación, hemos visto que en transcripción va a variar muchas cosas si hablamos de células tanto procariotas como células eucariotas. ¿Ok? Capaz por ahí las procariotas pueden ser un poquito más sencillos, por lo que es una célula antigua, una célula vieja, como les había comentado, y la eucariota sí puede contener diferentes factores, ¿no? Por lo que ya llega a ser una célula moderna o una célula compleja. Entonces, vamos a iniciar. Iniciamos con la traducción específicamente en las procariotas. ¿Qué es lo que quiero que recuerden en esta iniciación? Que vamos a tener sitios de reconocimiento, ¿ok? Para ser más específicos, los sitios RBS, que aquí ya tienen el significado, o también llamadas secuencias Shine-Dalgarn. Entonces, estos sitios de reconocimiento nos van a facilitar el posicionamiento del ribosoma en el ARN mensajero, que será traducido. ¿Ok? Nuevamente, estas secuencias facilitan el posicionamiento del ribosoma en el ARN mensajero. Y aquí podemos verlo. Aquí les marco. Miren, aquí tenemos el famoso sitio RBS, que es el sitio de reconocimiento, y cada uno de ellos está marcadito de rojo. También nos logra indicar la teoría que estos sitios se van a encontrar cerca a lo que son el agujero o es el codón de inicio, por si acaso, por ahí. Entonces, recordar esa partecita. Ahora, en la iniciación, como cualquier inicio, vamos a tener lo que son factores. Pero en este caso, como nosotros estamos hablando de células procariotas, aquí va a variar un poquito en lo que es el aminoácido. ¿Ok? Vamos por partes aquí. Miren, tenemos el ARN T de transferencia junto al aminoácido. Que usualmente, ¿qué llegaría a ser? ¿Qué llegaría a ser? Diego, tú me comentaste que el aminoácido o el de iniciación es la metionina, ¿no? Ya. Ahora les explico aquí. En procariotas no va a ser la metionina, sino es la formilmetionina. ¿Ok? Es la formilmetionina, se encuentra unida aquí, se va a encontrar unida a lo que es el ARN de transferencia. Entonces, primero,
este ARN mensajero, que llega a ser el de aquí abajito, este ARN mensajero, se va a acoplar, se va a acoplar a lo que es la subunidad menor. Es primero. Primero tenemos la subunidad menor. Diego, la subunidad menor, en este caso, ¿sí? En este caso la subunidad menor se está acoplando al ARN mensajero, correcto. Y aquí vamos a obtener ya nosotros que se une el ARN junto con el aminoácido. Y estos lugarcitos de aquí que parecen como huequitos, estos lugarcitos aquí que parecen como huequitos, son los famosos sitios de reconocimiento o el RBS, que más adelante ya va a tener su nombrecito. Bueno, sí lo deben intuir, que es el famoso AP, ¿no? Los lugares donde va a ocurrir cada proceso. Entonces, sigue avanzando, necesitamos energía, para ser más específico, GTP, para que se llegue a unir. Aquí, ¿quién más? Se llega a unir lo que es la subunidad mayor, ¿ok? Se llega a unir lo que es la subunidad mayor. Entonces, tenemos la subunidad mayor que es 50S, llega a ser 50S, y así ya se están formando lo que son los sitios, ¿no? Miren, cuando se une esta subunidad mayor, nosotros ya le podemos llamar los famosos sitios, el sitio A, el sitio P y el sitio E. Para que ocurran estos procesos, aquí en la imagen nosotros no podemos ver, pero para que ocurran estos procesos, aquí se los dejé remarcado o escrito para que no se olviden, tenemos factores de iniciación, ¿ok? El IF1, el IF2 y el IF3. Sí, recordarlo, ahora sí lo añado, recordarlo por favor, los factores de iniciación que vamos a encontrar en las células procariotas en el proceso de traducción. Entonces, mm, una última vuelta, tenemos que la subunidad menor se va a unir con lo que es el ARN mensajero. En este ARN mensajero se va a juntar o viene el ARNT de transferencia junto a la formilmetionina. Y aquí van a actuar lo que son factores de iniciación, ¿no? Estos factores de iniciación actúan o ayudan, más que todo son factores que llegan a ayudar. ¿Para qué? Para que se logre acoplar correctamente. Y nosotros que vamos a querer que venga la otra subunidad mayor. Viene la subunidad mayor y ya se llegan a formar o podemos nombrarlos los famosos sitios, ¿no? El sitio A, el sitio P y el sitio B. Listo. Ahora, vamos a ver factores de elongación. Su mismo nombre nos indica, no, perdón, vamos a ver el proceso de elongación ahora. Este proceso de elongación va a tener factores de elongación. Tenemos que, no todo tiene que ser memoria. También podemos también nosotros podemos a tratar de sacar por decir así, el proceso por su mismo nombre. Elongación significa que va a ir creciendo, ¿ok? Entonces, Diego, en este proceso la cadena va a ir aumentando, correcto. Bien. Aquí comenzamos con esta parte, sí, también. Tenemos. Ya tenemos aquí el primero, ¿no? Tenemos aquí la formilmetionina con su RNT, ya se encuentra todo formado porque ya pasó el proceso de iniciación. Tenemos la subunidad menor con la subunidad mayor unidas, los sitios ya llamados sitios en este caso, y viene el primero, viene el aminoacil ARNT, ¿no? Recuerden, todo este proceso le llamamos nosotros aminoacil ARNT y entra por la puerta y la puerta se llamaba sitio A. Sitio A. Ahora, siguiente. Para que pase el siguiente proceso o cuando llega, vamos a tener que utilizar GTP. Tenemos aquí, llega en el sitio A y el otro se encuentra en el sitio P. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros, ¿qué queremos al fin y al cabo en este proceso? Queremos que los aminoácidos se empiecen a unir, ¿no? Entonces, el aminoácido que nosotros encontramos en en el sitio P, que llega a ser el ARNT junto a la formilmetionina, pasa a donde llegaría a pasar al sitio A. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vemos que se va a formar el enlace peptídico. ¿Cómo es esto, Diego? ¿Por qué? Recuerda, tenemos un aminoácido y tenemos otro. Para que ellos se unan, tiene que haber un enlace. Y este enlace es el enlace peptídico. Y volvemos a recordar la teoría. El enlace peptídico se va a formar gracias a una enzima, la peptidiltransferasa. ¿Ok? Gracias a esta enzima, la peptidiltransferasa. Entonces, una vez que ya le ha pasado su aminoácido al, a este codón, perdón, a este ARNT o este aminoacil ARNT, va a llegar el proceso de translocación, que a mi parecer
de toda la elongación es el más importante y que tienen que recordarlo sí o sí. ¿Por qué? Miren, se los voy a marcar. Se los marco. El proceso de translocación. ¿Por qué? Porque se va a translocar, su mismo nombre nos indica, va a saltar de un lugar a otro. ¿Cómo es esto, Diego? Si uno estaba en el sitio A y uno estaba en el sitio P, salta. El del sitio A pasa al sitio P. El del sitio P pasa al sitio E. Y aquí lo podemos ver nosotros, ¿no? Miren, el que se encontraba en el sitio A va a saltar al sitio P. Y aquí podemos verlo. Y en el sitio P, el que se encontraba en este caso en el sitio P, pasó al sitio E. Ahora, vamos a adentrar un poquito más. Recordemos que en el sitio P nosotros vamos a encontrar la formación de los aminoácidos. ¿Cómo es esto, Diego? O sea, cuando nosotros veamos un aminoácido junto a los aminoácidos, perdón, el ARNT junto a los aminoácidos, aquí tenemos que ver que en este sitio siempre va a ir creciendo la cadena. O sea, siempre nosotros tenemos que ver que la cadena está creciendo netamente en ese sitio, porque es el sitio P de péptidos. Y como el que se encontraba en el sitio P, que llegaba a ser el de aquí, saltó al sitio E, inmediatamente se va, porque el sitio E es el sitio de salida, E de exit, salida, se retira. Solamente, o quién se va, el ARNT de transferencia. ¿Ok? Se retira el ARN de transferencia. Siempre lo digo junto y termino mareando. Entonces, ahora sí. Como nosotros ya tenemos este sitio, como nos indica acá la misma imagen, pasan ciclos, siguen viniendo más aminoácidos, etcétera, y tenemos finalmente que la cadena ha crecido, miren. Tenemos que aquí la cadena ha crecido. Y podemos ver que ya se están formando lo que son polipéptidos, ¿no? Mira, tenemos varios aminoácidos, en este caso, enlazados con el enlace peptídico. Ahora, en la fase de terminación, ¿cuándo termina todo este proceso? No sé si hay otra imagen. Bueno, no hay otra imagen. Aquí les ayudamos, o aquí lo vamos a hacer. Miren, en la terminación, o en esta última fase, todo acaba cuando encontremos un codón stop. ¿Ok? Todo acaba cuando encontremos un codón stop. Bueno, uno, ¿no? Bueno, sí, uno. Y a este proceso de terminación nos van a ayudar, su mismo nombre nos indica, factores de terminación también. ¿Ok? Factores de terminación. Factores de terminación. Diego, entonces estoy entendiendo un poquito, capaz para poder eh, tratar de asimilarlo, eh, tratar de enlazar procesos. Tú me estás diciendo que en cada una de estas fases, que es iniciación, elongación y terminación, hay factores que llevan su mismo nombre, ¿no? Claro, mira, en la iniciación teníamos factores de iniciación, elongación, factores de elongación y terminación, factores de terminación, igualmente. Aunque suene redundante, tenemos que recordar bastante esa parte. Y le estoy haciendo énfasis porque no es el que venga una pregunta, que ya vino el ciclo pasado. Así que mejor evitar cualquier tipo de problema. Cada uno de estos factores ya es muy aparte que tiene etapas, ¿no? O está distribuido. Ay, ¿verdad que aquí me olvidé mencionarles? Bueno, volviendo una pequeña partecita aquí. El factor de elongación más importante que tenemos que recordar es el EFG. ¿Por qué? Porque aquí ocurre o va a ayudar en lo que es la translocación. ¿Ok? También recuerdo por ahí. Puede ser una bonita pregunta al momento de decirnos, cuando ocurre la translocación en la traducción de las proteínas en células procariotas, eh, qué factor vamos a encontrar o qué factor me va a ayudar para que ocurra este proceso. Y tenemos el factor EFG, ¿ok? Por ahí puede ser otro tipo de preguntita. Y listo. Esto llegaría a ser todo el proceso de lo que es en células procariotas. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda o alguien no entendió una partecita? Me puede comentar sin ningún tipo de problema. Uy, desapareció el esto. ¿Todo está correcto o alguien capaz tiene una duda por ahí? Fue muy rápido. Sí, aquí veo que están reaccionando. ¿Está bien? Vale. Entonces, eh, como les he venido explicando, chicos, como les he venido explicando, aquí, no sé si aparece, no, no aparece, creo, no, no aparece en la parte de abajo. Listo. Entonces, vamos a entrar a lo que son la traducción en ARN mensajeros en eucariotas.
Capaz el de procariotas hemos podido ver son unos poquitos factores específicos de cada proceso, si bien cada uno de ellos, o resalta, mejor dicho, en algún proceso uno de ellos. En eucariotas puede ser un poquito más complejo en sí, porque la imagen, lo bueno que la imagen que nos presentan los doctores, muy bonita a mi parecer, no se puede entender, ¿ok? Así que vamos a ir despacio en esta parte. Entonces, eucariotas, ya hablamos de una célula compleja, una célula moderna, eh, donde el proceso en sí se vuelve un poquito más tedioso. ¿Y qué nos presenta aquí? La molécula de ARN mensajero maduro, con sus extremos modificados y sin intrones, debido al procesamiento previo de transcrito primario, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo este ARN mensajero maduro, que en cada uno de sus extremos, el extremo 5' y el extremo 3', ha ocurrido procesamientos. Tenemos aquí en el 5' el famoso capping, ¿no? El famoso capping que se dio, donde añadíamos 7-metilguanosina, si mal no me equivoco. ¿Ok? Se añadía guanosina y en cambio en el extremo 3' ocurría la famosa poliadenilización. Este proceso ocurría cuando nosotros eliminamos los intrones y solamente quedaban los códigos que sí nosotros podíamos procesar o que sí contenían la información necesaria. ¿Ok? Entonces, con este ARN mensajero maduro que ya ha sido pasado por procesos, vamos o se va a dirigir a lo que es el ribosoma. Y aquí tenemos, miren. La primera fase, al igual que la procariota, es la fase de iniciación. Y Diego, ¿va a tener nuevamente factores de iniciación? Correcto. Obviamente aquí ya varía un poquito los nombres. El tipo de factores va a variar aquí, obviamente. Entonces, es el mismo proceso en el inicio, nada más. En el inicio, porque miren, en este caso sí tenemos la metionina. ¿Ven? Aquí estamos hablando de células eucariotas. Aquí tenemos la metionina. En cambio, en las procariotas nosotros teníamos la formilmetionina. Esta metionina se encontraba con su ARN de transferencia y aquí va a haber un factor muy importante que les resalté, que es el factor ELF2. ¿Por qué? Este factor nos va a ayudar en esta unión. ¿Ok? Nos ayuda en esta unión. Entonces, seguimos con el proceso. Ahora sí, seguimos con el proceso y miren, en el ARN mensajero van a llegar dos factores más, ¿ok? Llegan dos factores más. Estos factores llegan a ser el ELF4E, que aquí lo puse, y el ELF4G. Estos factores, o bueno, estos factores nos van a ayudar, o para qué llegan a aparecer en sí, ¿no? Aparecen porque están preparando a este ARN mensajero para que llegue y entre al ribosoma lo más estable posible. Porque recordemos que el ribosoma tiene sitios, chicos. Y, y no es que el ARN mensajero simplemente llegue y se ubique, no. Es como un carro cuando se está parqueando. En el parqueo, nosotros que tenemos las famosas líneas blancas, ya. Lo mismo, en este caso, el ARN mensajero llega a ser el carro que tiene que entrar muy bien a lo que es los sitios, en este caso el estacionamiento, ¿no? Lo mismo, miren. Este ARN mensajero ya modificado con los factores de iniciación, entra. Empieza a entrar y bueno, para que ocurra esta entrada, tenemos que va a actuar o vamos a necesitar energía y así la metionina pueda adentrarse. Ahí, esperen chicos, no logro ver la parte de abajo. Voy a volver a... Creo que no se ha salido. No, no se ha salido. Ahora sí. Perdón. Ahora sí veo la parte de abajo. No lograba ver. Listo. Y miren, aquí tenemos lo usual o lo que habíamos visto en procariotas, ¿no? Tenemos la metionina ubicada en lo que es en el sitio P, que en este caso todavía no le llamamos sitio P, ¿no? Porque tenemos que primero se ha unido con lo que es la subunidad menor, ¿ok? Tenemos que primero se está uniendo con la subunidad menor que hemos visto aquí. Ahora, ¿qué era el siguiente proceso? Que venga la subunidad mayor, ¿no? La subunidad mayor se unía y nosotros ahí ya le llamábamos sitios. Y miren, aquí tenemos la imagen. Vemos aquí. Llega la subunidad mayor, que en este caso llega a ser la 60S, se une y perfectamente encaja para poder llamarle sitio. Sitio A, sitio P y sitio E. Y ahora sí, tenemos que el codón de inicio, el auge, se encuentra en el sitio P. ¿Ok? Se encuentra en el sitio P. Entonces, el mismo proceso, el siguiente, que es la elongación.
Diego, elongación significa que vamos a ver cómo crece la cadena. Correcto. Entonces, igualito, Diego, nosotros vamos a ver que aquí tenemos factores de elongación. También. En este caso nos especifica que son uno y 2. ¿Ok? Uno y 2. Si mal no me equivoco, añadiendo antes que se me pase, en el examen pasado vino referente a esto. Decía, respecto al proceso de iniciación de las células, no se especificaba, ¿no? De las células eucariotas. ¿Qué factor nos ayudaba en la unión con el ribosoma menor? O algo así era. La cosa que la respuesta era esta, si mal no me equivoco. ¿Ok? Por eso les estoy dando o estamos tratando de abarcar lo que son los factores y les vengo mencionando. Porque si ya vino una vez, no me sorprendería que pongan otra. Entonces, el mismo proceso, miren chicos, llega el aminoácido ARN de transferencia, unidos ambos, llega por la puerta, que es el sitio A. Ahora, ya sabemos que esta metionina tiene que pasar a este aminoácido o a este RNT. Entonces, la metionina pasa, se forma el enlace peptídico gracias a la enzima peptidiltransferasa y ocurre el proceso, ¿no? La translocación ocurre, llega a pasar la translocación, el que se encontraba en el sitio P pasa al sitio E, exit vuela, se eyecta solito, este ARN de transferencia, y el que se encontraba en el sitio A pasa a ser o se pasa a ubicar en el sitio P. ¿Y por qué, Diego, y por qué se ubica en el sitio P? Porque recuerden que aquí siempre vamos a encontrar cuando la cadena está creciendo. Es el sitio P de péptido donde crece toda la cadena. Y eh, finalmente vamos a obtener que para que ocurra esta fase, tenemos factores de terminación igualmente y necesitamos que aparezca el codón stop, ¿no? Que aquí sí no se especifica, miren, no como en la imagen anterior de las procariotas, miren, aquí tenemos el factor de terminación, el famoso UAG o el codón stop. Cuando llega a tocarse este codón aquí, o en este caso viene este factor y se ubica aquí, miren, llega a ubicarse, se eyecta, ¿ok? Se libera toda esta cadena de aquí y aquí nosotros lo podemos ver. Se libera y al momento de liberarse, como nos menciona aquí, la adición de una molécula de agua al peptidil ARNT y liberación, me va a ocurrir la liberación del polipéptido del citoplasma, ¿no? Se llegan a liberar y en este proceso de finalización recordemos que todos tienen que separarse, ¿no? Se separa tanto la parte menor como la parte mayor del ribosoma, el ARN mensajero, como podemos ver aquí, el ARN mensajero también. Todos, absolutamente todos se disocian. ¿Por qué, Diego, se llegan a disociar? Porque aparece un codón stop. ¿Ok? Porque aparece un codon stop. Este codon stop nos indica que aquí termina la cadena y todo lo que se ha ido formando en el sitio P, ahí nomás queda. Ahí cortamos. Y listo. Ahora sí. Y bueno, eso sería todos los procesos referente al sitio, no, referente a la traducción en proteínas, perdón, en células procariotas y en células eucariotas. Lo que sí quisiera, y antes de decirles si todo está claro, es que vean los factores, chicos. Como pueden ver, el proceso en sí es similar al de procariotas. Lo único que va a variar son los factores. Lo único que varían son los factores, pero vean qué factores actúan en cada uno. Háganse un cuadrito o algo, yo les recomiendo. Diego, capaz si no me viene, si no te viene, igual ya lo sabes. Así no te ven. Mejor prevenir que lamentar. Entonces, también, puntos claves. El translocación, recuerden siempre qué es la translocación. Eh, Recordemos el inicio, el aminoácido de inicio tanto de procariotas como de eucariotas, si varían es porque les van a poner, ¿ok? Si varían es porque puede venir. ¿Qué más? Y ya, yo creo que en esa parte sí te estaría bien, ¿ok? Por esa parte les voy indicando. Y aquí también que la diferencia con las células procariotas, que aquí se dice una molécula de agua, ¿no? Esto no ocurría en lo que son las procariotas, solamente lo vemos en las eucariotas. Ahora. Entonces, y bueno, aquí entramos a lo que son los inhibidores de la síntesis de proteínas. Inhibidores de la síntesis de proteínas. Ya está. Miren, aquí nosotros, estos inhibidores, o sea,
Estos inhibidores van a actuar para que toda esta cadena que hemos venido hablando, toda esta cadena que hemos venido hablando, no se sintetice, o sea, no se forme esta cadena más. ¿Y quiénes destacan aquí? La tetraciclina, el clorafenicol y la cicloximida. Estos tres sí o sí tienen que aprenderse. Y la tetraciclina y el clorafenicol, cuando actúan, o estos inhibidores, cuando actúan solamente en bacterias, ¿ok? Cuando nosotros queramos detener las bacterias. Ahora, aquí vamos a ver, mira, ¿qué nos especifica? Que la tetraciclina me va a bloquear lo que es la entrada del aminoácido ARNT, o sea, lo que hemos formado en el sitio A del ribosoma. ¿Cómo es esto, Diego? La tetraciclina, si una persona ingiere tetraciclina, o en este caso la bacteria que se le añade la tetraciclina, va a hacer que en el sitio A de entrada, recuerden, la puerta de entrada donde venía el aminoácido y el ARNT no se van a unir, o sea, no le permite unirse. ¿Por qué? Porque la tetraciclina se encuentra ahí, ¿ok? Si tenemos tetraciclina, no hay puerta de entrada, sencillamente. Se bloquea la puerta de entrada. Ahora, si tenemos clorafenicol, se bloquea ¿quién? La peptidiltransferasa. Se bloquea la peptidiltransferasa. Entonces, ¿qué llegaría a ocurrir con esto? Para que me puedan entender. Tenemos así el proceso. Tenemos el sitio P, el sitio... o aquí se lo estoy dibujando. Ya, miren. Tenemos el sitio A, tenemos el sitio P y tenemos el sitio E. Ahora, ¿qué es lo usual que venga? Un dibujito sencillo. Un colorcito, miren. En este sitio, en el sitio A, ¿quién tiene que venir? Pongámosle que este es el ARN de transferencia junto con su aminoácido, ¿no? Perfecto. Ya. Ellos tienen que venir. Por ende, aquí tenemos primero el de inicio, ¿no? Tenemos aquí el de inicio, que ya teníamos unido. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos el inhibidor de clorafenicol? Lo usual es que ellos dos pasen a unirse, ¿sí o no, chicos? Ellos dos pasen a unirse. ¿Por quién? Por el enlace peptídico. Y este enlace peptídico era catalizado por la enzima peptidiltransferasa. Pero si tenemos el clorafenicol, se bloquea esta peptidiltransferasa. Entonces no va a ocurrir los enlaces peptídicos. Y si no ocurren los enlaces peptídicos, no hay una cadena. Entonces, lo que referimos aquí, ¿no? Se inhibe la proteína, se inhibe la síntesis de proteína. Porque recordemos, eh, la, las cadenas de aminoácidos, al fin y al cabo, lo que nos van a dar son las proteínas. Entonces, si no se forma ningún tipo de cadena, no va a haber proteína o no va a haber síntesis de proteína. Está bien. Y el último llega a ser la famosa cicloximida. ¿Y qué nos va a bloquear? El importantísimo, la translocación. Lo mismo, tomando de ejemplo aquí, borro esta partecita. Miren, aquí también está de aquí. Ya, se borra esa partecita. Miren. Ahora, tenemos, miren, el que se encontraba aquí, recordemos, el que se encontraba aquí, ¿qué era lo usual? Que salte, ¿sí o no? Que llegue a saltar al sitio E. Y a este proceso se le llamaba translocación. Pero como, como esto llega a actuar, más que todo esto es en hongos, por si acaso, añadiendo, esto ocurre en hongos. Cuando esto se le da en el hongo, no va a haber una translocación, entonces no se va a poder eliminar, ¿me entienden? No se puede eliminar este ARN de transferencia y no se puede liberar, y simplemente si no pasa de un lugar a otro, o no salta, mejor dicho, no va a haber síntesis, chicos, ¿ok? No llega a haber síntesis, porque recuerden, el de aquí, este es su aminoácido aquí, y este es su aminoácido aquí. Para que pueda unirse, ¿cuál es el siguiente proceso después que se une? Que salte, ¿sí o no? Entonces, si no salta, sencillamente va a seguir ocupando espacio ahí y no se forma la cadena. Entonces, esos serían los tres inhibidores. Y vamos a recalcar nuevamente palabras claves, siempre recalcar palabras claves de cada una de ellas. Tetraciclina me bloquea lo que es el aminoácido, el sitio de entrada del aminoácido. El clorafenicol me bloquea la peptidiltransferasa. Y la cicloximida me bloquea la translocación. ¿Ok? Me bloquea la translocación. Cada una de ellas. Y ya ha venido hasta por las puras las preguntas de inhibidores. Con eso le digo bastante. Y ya. Eso sería todo referente ahora sí a lo que es síntesis o la famosa traducción.
¿Todo está claro por ahí o hay alguna pregunta? Me pueden indicar. Ya saben que pueden reaccionar sin ningún tipo de problema para seguir avanzando. Perfecto. Miren, ahora sí. Bueno, y más que todo en lo que es mutaciones, creo que en esta partecita sí nos explica las imágenes muy bonito. ¿Qué nos indica? Mutación en proteínas. Las mutaciones en el ADN puede tener diversos efectos sobre las proteínas si se cambia la secuencia de aminoácidos. La mutación puede ser, van a haber tipos, conservativa y tenemos mutaciones no conservativas. En la conservativa, ¿quién viene? La silenciosa. ¿Por qué se le llama silenciosa en sí? Miren, porque cambia algún nucleótido del codón, pero se codifica con el mismo aminoácido. Y aquí tenemos la imagen, miren. Tenemos este codón del inicio y miren, inicialmente es TCT. Acá, ¿qué pasó? Llega a ser, cambió, TCC. Pero miren, el TCT, ¿qué me sintetizaba al final? Porque esta es replicación, este es transcripción y este llega a ser traducción. Recordemos, miren, aquí tenemos ADN, aquí tenemos ARN y aquí llegamos a tener las proteínas. Al fin y al cabo, ¿qué me va a generar? Arginina. ¿Y qué pasó? Cuando ocurrió la mutación silenciosa y hubo este cambio de bases que pasó de timina a citosina, finalmente también me da arginina y es por eso que se caracteriza, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esta mutación capaz no me llega a afectar en sí, pero puede tener efectos adversos a lo que es la síntesis de proteínas, ¿ok? Porque finalmente me va a sintetizar la misma, que es arginina. Me secreta lo que es, al fin y al cabo, el mismo aminoácido. Entonces, esa es mutación silenciosa. Ahora, en mutación no conservativa, sus mismos nombres de las mutaciones nos van a ayudar, aunque ustedes no crean, a identificar cuál es el proceso. Mutación, un cambio de sentido, sentido erróneo. Miren, aparece un nuevo triplete que codifica para un aminoácido de distinto tipo. La proteína pierde su función si afecta su sitio catalítico. Entonces, igualito acá, tenemos TCT y ahora sí, miren, tenemos TCT y aquí, ¿quién varía? Pasamos de citosina, pasamos a guanina. Ahora, ¿y quién nos va a leer como segunda parte? Aquí nos lee como segunda parte AGA. Y aquí ya como nos lee como ACC. Y aquí ya varía completamente. ¿Ok? Si ya varió aquí, obviamente el aminoácido que nos llegue a producir es muy diferente. Aquí tenemos arginina y aquí teníamos, o se forma lo que es tirosina. O no, esta no es tirosina. No recuerdo bien este aminoácido, pero es diferente a la arginina. ¿Ok? A tomar bastante en cuenta en esta parte. Entonces, mutación con cambio de sentido, sentido erróneo, hay una variación, se forma un nuevo triplete, aquí podemos ver que este es un nuevo triplete, y por ende, si es un nuevo triplete, me forma un nuevo aminoácido, me sintetiza un nuevo aminoácido. Mutación sin sentido, aparece un codón de terminación o stop, lo que ya conocemos. Miren, tenemos esta partecita que nos recalca. ¿Cómo es inicio? ACC. ¿Varió a qué? ATC. Por esta variación o este cambio de bases, al fin y al cabo, nosotros vamos a tener un codón stop. Aquí lo podemos ver, miren. Un codón stop, UAG. ¿Y qué pasó acá? ¿O cuál llegaría a ser lo sorprendente de esta parte? Que podemos ver que después de después de este ejemplo, de estos codones que nos muestran aquí, sigue, miren, siguen estos aminoácidos y con esta mutación se pausa. O sea, estos aminoácidos que estaban aquí, que restaban, se llegan a pausar y es por eso que nos pueden producir enfermedades. ¿Ok? Nos llegan a producir enfermedades. Y el último es la mutación con cambio de marco de lectura. Puede ocurrir una inserción, deleción, duplicación, inversión y transposición. Esto cambiará el marco de lectura y la posición del codón stop. En pocas palabras, aquí ocurre que el codón puede que se delesione. Aquí, como nos menciona, miren, la timina y la guanina se van en este caso. Miren, tenemos aquí timina, guanina y adenina. Y aquí esta timina y adenina y esta guanina se delesiona, o sea, se elimina, se corta. Y obviamente todo esto va a ir variando, ¿no? Miren, y por arte de magia o por este cambio, encontramos un codon stop y todo se para. Entonces, no se va a producir ningún aminoácido que teníamos en este momento. Aquí hace una parada. ¿Ok? En esto lo que es mutación, más que todo, guiarse, chicos, con lo que son las imágenes, porque está bien explicado esa partecita, para no andar muy adentro en esta parte. Ahora, ya, regulación génica.
entramos a esta partecita. Esta parte más que todo, un poquito dato. Miren, ¿qué vamos a ver? Vamos a leer esta partecita. Expresión de un gen, proceso por el cual la información codificada en el ADN es convertida en un producto final, un ARN o proteína. El genoma de una célula contiene la información para sintetizar miles de proteínas diferentes y moléculas de ARN, pero una célula típicamente solamente expresa una fracción de estos genes. Lo importante, ¿qué es la regulación génica? Lo que tiene que saber, porque viene bastante pregunta teórica sobre esto, es el proceso por el cual la célula controla o regula la expresión de los genes. El gen va a estar, el gen va a expresarme información, ya. Esta información que me expresa el gen va a ser controlada ¿por quién? Por la regulación genética, ¿ok? Por la regulación genética. Ahora, aquí me salto en estas partecitas, vamos a ahondar esto. Y eso les puse en su pasito, y creo que la mayoría se confundió. En bacterias, estamos hablando en bacterias, vamos a tener el operón. Este operón, ¿qué nos dice? Es un conjunto de genes estructurales que se encuentra bajo el control de un solo promotor y son transcritos en un solo ARN mensajero. Diego, yo quiero que sepas de esta parte, que el operón, ¿quién abarca? Me abarca genes estructurales, me abarca gen operador y me abarca gen promotor. ¿Ok? Estos netamente me agarran. ¿Quién es el único que está afuera y no pertenece al operón? El gen regulador. Diego, ¿y por qué me dices esto? Porque ya ha venido bastantes preguntas respecto al operón. ¿Ok? Así que tomarlo bastante en cuenta. Muy aparte de que venga la pregunta, si no entiende esta partecita, el proceso que viene más adelante tampoco lo van a poder entender. Entonces, el gen regulador va a cumplir una función distinta. Bueno, aquí vamos a tener el promotor que nos indica, es la región de ADN donde se acopla el ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Creo que esta partecita capaz no la vimos en la clase anterior, pero les explico bien. Tenemos aquí un ARN, ¿no? Mira. Imaginemos que este es el ARN mensajero. Ya. Este ARN mensajero, vamos a pintar esta partecita. Esta partecita llega a ser lo que es el promotor. ¿Ok? Esta partecita es el promotor. A este promotor, a este promotor, en este promotor va a llegar lo que es el ARN polimerasa. Diego, ARN polimerasa. Tú me dijiste, Diego, si yo recuerdo, polimerasa es construcción, ¿no? Correcto, miren. El ARN polimerasa, por decir, está paseando por ahí, está buscando el lugar y ve que hay un lugar naranjita. Él sabe que ahí tiene que acoplarse. Entonces, aquí viene y se siente el ARN polimerasa y me empieza, ¿qué cosa? Me va a empezar a expresar los genes o a hacer la famosa transcripción. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el promotor va a ser la región del ADN donde se acopla el ARN polimerasa. ¿Para qué? Para que inicie la transcripción. Ahora, ¿qué es el gen regulador? Codifica la proteína reguladora del operón. O sea, aquí vamos a ver, en este caso va a codificarme lo que es un activador o un represor. ¿Ok? Un activador o un represor. En cambio, el gen operador es la región del ADN al inicio de un gen donde se une esta proteína represora que lo había generado ¿quién? ¿Quién me generó esta proteína represora? Me lo genera el gen regulador. ¿Ok? Y bloquea la transcripción. Esto con el ejemplo que vamos a ver en un momento se entiende más. Lo que quiero que se acuerden de esta parte es el operón. ¿Ok? El operón, recuerden quiénes vamos a encontrar. ¿Qué genes encontramos en el operón? Promotor, operador y estructural. La definición de cada uno de ellos lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, aquí, miren aquí. El control negativo que vamos a encontrar en lo que es las bacterias, el control negativo de las bacterias, vamos a tener dos, la inducción y la represión. Miren, aquí, ¿qué nos dice? Cuando los genes no se transcriben, ¿por qué? Miren, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos la definición de gen regulador, chicos. ¿Qué nos decía? El gen regulador se va a encargar de generarme proteínas represoras o, en este caso, inactivas, ¿no? Como nos menciona aquí, un activador o un represor. Miren, entonces, el gen regulador codifica la proteína reguladora del operón. ¿Quién codifica? Un represor en este caso. Hasta ahí vamos bien. ¿Y este represor dónde se ubicaba? Recordemos con la teoría, se ubica
en el operador. ¿Por qué? Es la región del ADN al inicio de un gen donde se une la proteína represora. Entonces, miren, este represor se une y si se llega a unir, déjame acá, aquí, miren, ay, perdón. Miren, como se llega a unir aquí al gen operador, no ocurre la transcripción, o sea, no se va a transcribir más. ¿Ok? No se transcribe más. Ahora, ¿qué va a pasar en los genes de transcripción? ¿Qué va a pasar cuando se transcriben los genes? Tenemos que el gen regulador me sintetiza lo que es el represor y este represor va a ser inactivado. ¿Por quién? Por un inductor. Diego, por un inductor correcto, porque recuerden qué fase estamos. Estamos en la fase de la inducción, ¿no? Miren. El represor es inactivado por un inductor y si no, y si me deja espacio, por decirlo así, en el operador, normalmente se va a poder transcribir, ¿no? Se transcribe fácilmente. Ahora, esta partecita, miren. Y esto vamos a verlo con el ejemplo de aquí. Ok, esto vamos a verlo con el ejemplo de aquí. Creo que aquí hay para verlo una vez. O lo esperamos un ratito. Miren aquí. Claro, aquí está. Ya miren. Entonces, recordando o recalcando esta partecita nuevamente. Ay, no me dejó. Ya miren. Nuevamente aquí. En la inducción, ¿qué nos dice la inducción? En la inducción se caracteriza porque el gen regulador, vamos a hablar con la parte de aquí, el gen regulador me codifica un represor activo. Y aquí podemos verlo bien. El gen regulador me codifica un represor activo. Este represor se ubica por teoría que hemos visto, se va a ubicar en el sitio de aquí, en el gen operador. ¿Ok? Se ubica en el gen operador. Si se ubica en el gen operador, es como si tú le pusieras un ladrillo. Es como si tú le, perdón, una pared aquí. Tú a esto le pones una pared. ¿Por qué, Diego? Porque en este sitio, en el gen promotor, en este sitio, aquí viene a ubicarse lo que es la polimerasa. ¿Recuerdan, chicos? La polimerasa, ¿qué cosa era? Construcción. Si la polimerasa tiene esta pared al frente de ella, no va a poder construir. Es por eso que aquí el gen no se transcribe. En cambio, ¿qué pasa aquí cuando este represor es inactivado? ¿Por quién es inactivado? Por el inductor. Como es inactivado por el inductor, aquí la polimerasa, cuando se siente, cuando llegue a sentarse la polimerasa aquí, me va a transcribir normalmente. ¿Por qué? Porque no tiene una pared. Y esta pared, ¿quién llegaría a ser? El represor de su momento, ¿no? Como fue inactivado este represor, puede transcribir normalmente el ARN mensajero. Entonces, y bueno, con la teoría que dice acá, el gen regulador codifica un represor activo, correcto. El represor es inactivado por un inductor que ya hemos visto. Entonces se forma lo que es un operón inducible. ¿Inducible por qué? Porque sí podemos generarlo. Ahora vamos con la represión. ¿Qué se caracteriza en la represión? En la represión, ¿qué se va a caracterizar? Porque el gen regulador me codifica un represor inactivo, ¿ok? Me va a codificar un represor inactivo. Y aquí podemos verlo. Si tenemos un represor inactivo, sencillamente, cuando llegue nuevamente la polimerasa, me va a transcribir normalmente, ¿no? Porque no hay nadie que le impida. Ahora, ¿qué pasa aquí? El represor va a ser activado. ¿Por quién? Por un correpresor. Este represor que está inactivo es activado por el correpresor y ya sabemos, si tenemos un represor activado, si tenemos un correpresor activado, se va a ubicar en el gen operador. Y si se ubica en el gen operador es como si fuera una puerta, ¿no? Y por eso no se transcribe ningún tipo de gen. Y a esto le llamamos un operón reprimible. Y Diego, ¿y esto lo podemos asociar o esto ocurre con nuestra vida? Correcto. Aquí vamos a tener el ejemplo del operón LAC. ¿Por qué LAC? De la lactosa, miren. El mismo proceso que hemos explicado hace un momento, aquí igualito. Miren, tenemos el gen regulador, ya sabemos que se encuentra afuera del operón, ¿no? ¿Quién entramos en el operón? El promotor, el operador y los genes estructurales. Ya lo sabemos. ¿Qué nos dicen? Que el gen regulador, ¿qué me va a sintetizar en este caso? ¿Qué me está sintetizando? Me sintetiza una proteína represora, ¿no? Miren, me está sintetizando una proteína represora.
esta proteína represora se va a ubicar de frente a dónde? Al operador. Mira, en el gen operador. Y si este gen operador está con lo que es la proteína represora, cuando llegue aquí la polimerasa, no me va a poder, no me va a poder transcribir. ¿Ok? No me va a poder transcribir. Entonces, esto ocurre en una lactosa ausente. Mira, en ausencia de lactosa, una proteína represora codificada por un gen adyacente se une a una región conocida como el operador. Correcto, miren. Bloqueando así la transcripción de los genes estructurales. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la lactosa presente? Miren, llega aquí el gen regulador, me va a sintetizar la proteína represora. Ya sabemos que me sintetiza la proteína represora, pero esta proteína represora va a ser inactivada por un inductor. O sea, Diego, inductor, el primer proceso de inducción, correcto. ¿Ok? Va a ser inactivada por un inductor que es llamada alolactasa. Y como lo inactiva, la polimerasa, miren, la polimerasa que les dije que se ubicaba en el promotor, me sintetiza normal. Me sintetiza el ARN mensajero tranquilamente y así podemos obtener lo que es la famosa lactosa. Miren, cuando la lactosa está presente, se convierte en alolactosa, que se une al represor en un sitio alostérico, se va a unir al represor, alterando la estructura de la proteína, por lo que ya no se une al operador. Correcto, miren. Esta proteína represora ya no va al operador, como si lo fue acá, ya no va, y como resultado la polimerasa puede construir o transcribir tranquilamente. ¿Ok? Y eso llegaría a ser referente al operón LAC. Y este es un resumen de los principales mecanismos de la regulación de la expresión genética eucariota. Es lo que hemos ido mencionando ya hace un poquito, capaz con un poquito más de definición en lo que es la regulación del procesamiento del ARN mensajero y modificación y degradación. Pero como les vengo mencionando, chicos, los ejemplos que le he puesto aquí en sí eh, son los ejemplos claves y este operón LAC ya vino como pregunta, ya vino en exámenes pasados, ¿ok? Lo que quiero que entienda en esta parte es que en la inducción vamos a tener un inductor. Así parezca tonto, chicos, así parezca tonto, capaz el nombre Diego, inducción con inductor, yo lo puedo sacar, claro, pero recuerda, si estamos hablando de una inducción es porque nosotros tenemos un represor activo, ¿ok? Y este represor activo tiene que ser inactivado por el inductor. Si nosotros hablamos de represión, es porque tenemos un represor inactivo. Y este represor inactivo tiene que ser activado por un correpresor, por su mismo nombre. Si ustedes se acuerdan de esto, chicos, sea el operón que le pongan, porque le pueden poner otro tipo de operón, no solamente de lactosa, hay miles. Así le pongan, pero cuando se ubiquen por este de aquí, en este caso se ubiquen con inductor o se ubiquen con correpresor, van a saber qué pasa. ¿Por qué, Diego? Porque si tú sabes que ese es inductor, allá, Diego me dijo que el inductor, Diego me recalcó que el inductor me va a inactivar este represor. Como me inactiva el represor, sí se sintetiza. Viene la polimerasa y me sintetiza. Pero en caso, ¿qué pasaría si me mencionan respecto a un correpresor? Ah, el correpresor más bien me activaba, ¿no? El correpresor me activaba. Y como me activaba, este represor va ¿a dónde? Al operador. Y no se va a sintetizar nada. No se sintetiza los genes. ¿Ok? Quiero bastante énfasis en esta parte porque es capaz de la más complicada y donde pueden venir más preguntas más complejas, porque ya he venido, ¿para qué mentirles? ¿Ok? Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Espero que se haya podido entender.